Vamos a comenzar con el tema de esta tarde, de esta noche. Se acerca una fecha muy importante en México y el mundo, y el título de esta clase, hermanos, se llama El origen del Halloween. El origen del Halloween. Aquí en México la conocemos como el Día de Muertos, ¿verdad? En Estados Unidos, la Noche de Brujas. Pero vamos a ver el origen de esta tradición, el origen de este nombre de Halloween, y también de algo muy representativo, que es la calabaza, ¿verdad? ¿Por qué y para qué? Muy bien, hermanos, vamos a ver entonces el origen del Halloween. Se remonta hace más de 3000 años. Obviamente, en aquella época no se llamaba Halloween, pero ya se practicaban estas costumbres. Y esta celebración, hermanos, es donde se iniciaba el Año Nuevo Celta. ¿Sí? El Año Nuevo Celta. Esto era a finales del verano y a principios del otoño. En nuestro calendario corresponde a finales de octubre y a principios de noviembre. En las fechas también, ¿verdad?, que se celebra aquí en México el 1 y 2 de noviembre, y la víspera de estos días es el 31 de octubre. Bueno, hermanos, como les comentaba, en aquella época no se llamaba Halloween, pero se practicaban estas celebraciones. Los que dieron origen a esta fiesta pagana, idólatra, fueron los druidas y los celtas. Los druidas y los celtas. ¿Quiénes eran los celtas y quiénes eran los druidas? Bueno, los celtas eran migrantes étnicos de diferentes regiones, con diferentes lenguas, idiomas, con diferentes culturas, donde se asentaron al occidente de Europa. Vamos a proyectar. ¿Sí? Perdón. Se asentaron en el occidente de Europa, hermanos. Eran los celtas, lo que hoy se conoce como Turquía. Se asentaron en aquella región, lo que hoy se conoce como Escocia y el norte de Italia. Eran migrantes que tanto fueron y tanto se expandieron que llegaron a la región que hoy se conoce como Irlanda. Los celtas, hermanos, eran migrantes de las Islas Británicas, de Francia, de España, de las regiones de Bretaña, de Galacia, de Portugal, de Asia, solamente por mencionar algunas regiones. Eran migrantes que se fueron a esta región de Europa. Y estos grupos, hermanos, tenían, como es normal, tenían su lengua nativa, tenían sus propias costumbres, pero al ser migrantes y todos reunirse en una región, ellos tenían ya una lengua en común, tenían varias lenguas en común, que era la lengua celta. Ajá, hasta aquí vamos bien, hermanos. Entonces estas costumbres y estas lenguas que los unificaban eran los celtas. Muy bien, hermanos. Ahora vamos a ver quiénes eran los druidas. Los druidas también eran parte de estos grupos, pero era la clase alta, la clase política, social y espiritual de los celtas. Era así como que la élite, ¿verdad?, de los celtas. Eran los sacerdotes que daban culto espiritual, donde daban ofrendas, sacrificios de animales, incluso de niños o humanos, y estos sacrificios llegaban a ser públicos o privados, ¿verdad?, en lo oculto, según fuera el caso. Y eran los mediadores entre los hombres y los espíritus. Ellos, los druidas, tenían la capacidad tan solo de observar el vuelo de un ave para poder adivinar el futuro o dar un augurio a una persona o en alguna situación, hermanos. Ellos practicaban toda clase de las ciencias ocultas, como la brujería, como la hechicería, como la magia, la astrología, etcétera, etcétera. Los druidas adoraban también a la naturaleza. La palabra druida significa sacerdote del culto del árbol del roble. Eso es lo que significa la palabra druida, sacerdote del culto del árbol del roble.
Los druidas y los celtas, hermanos, creían que los espíritus de los muertos regresaban al mundo de los vivos y también creían en la reencarnación. ¿Han escuchado eso también? ¿Verdad? La reencarnación. Ellos decían que si una persona se portaba bien, cuando moría, podía reencarnar en otra persona, en un humano. Pero si esa persona que moría se había portado mal, según las obras que había hecho, podía reencarnar en un animal, en un gusano, en una mosca, en un perro, en un gato, en un caballo, según cuál haya sido el castigo o la condena de esa persona. Hermanos, hoy en día todavía la gente cree en esto de la reencarnación. En la religión budista, el máximo representante de esta religión, el Dalai Lama, él dice que él es la cuarta reencarnación de Buda. Imagínense que es la cuarta reencarnación de Buda. Buda fue el que inició esta secta, esta religión pues torcida, y entonces el Dalai Lama dice que él es la cuarta reencarnación de Buda. En el año nuevo celta, hermanos, a finales del verano y a principios del otoño, los druidas y los celtas esperaban ese día con mucha ansia, con mucha alegría, para tener comunión con los espíritus de los difuntos, y también se decía que ellos tenían el poder de hacerse invisibles o de convertirse incluso en animales. En nuestra cultura, ¿verdad? En la región de Oaxaca, de Veracruz, tal vez Chiapas, eso se conoce como los nahuales, ¿no? Que se convierten en animales. Y bueno, y también en aquella época, hermanos, tenían esta creencia. Entonces, las creencias tanto de Europa como de Asia, como de África o aquí de este lado en América, pues como que van unidos, ¿no? Más o menos, ahí van siendo muy, muy semejantes. Entonces, hermanos, ahora veamos el símbolo del Halloween. ¿Hasta aquí vamos bien con los druidas y los celtas? Era un grupo de gente migrante de varias partes que se asentaron al norte de Europa, al occidente de Europa, y los celtas eran el pueblo y los druidas eran los sacerdotes, pero también eran de la misma comunidad. Vamos a ver ahora el símbolo del Halloween. Es la calabaza, ¿verdad? Es la temporada, hay una calabaza donde es naranja, muchos le hacen sus ojitos como de triángulo, su boca como de zigzag, y bueno, a veces da una apariencia terrorífica, ¿no? Hay unas que la hacen más amigable, y entonces pues eso está muy, muy terrorífico, ¿no? Hay unos que lo hacen así como caricatura y lo hacen más aceptable, ¿verdad? Que más digerible. Muy bien, hermanos, ellos decían que utilizaban a la calabaza para ahuyentar al diablo, ¿sí? Y de esta manera ellos podían guiar a los espíritus que venían del inframundo para tener una comunión con ellos. Utilizaban la calabaza. Hermanos, desde entonces la calabaza se convirtió en un símbolo del Halloween, ¿sí? Desde entonces, hermanos, esta costumbre que se remonta desde hace más de 3,000 años, pero fue hasta nuestra época, en el año 830 o en el año 835, con un papa que se llamaba el Papa Gregorio IV. Él fue el que designó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Ya pasaron muchos años, ya después de Cristo, en nuestra era, ¿verdad? En el año 830-835, el Papa Gregorio IV designó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Y eso, hermanos, es lo que significa la palabra Halloween. La palabra Halloween es una contracción, es como una abreviación de 3 palabras en inglés que se llama All Hallow Evening. All Hallow Evening. No sé si lo pudieran escribir. All, A-L-L, Hallow
con H al principio, W al final y evening. All Hallow Evening. Bueno, ahí está All Halloween. Hallow sin la EN al final. Ahí sí. Evening en lugar de la doble L es N. Exactamente. All Hallow Evening. Eso, hermanos, literalmente significa todos, la víspera o la noche de todos los santos. ¿Sí? Entonces la palabra Halloween es una contracción que significa la víspera, la espera de todas las ánimas, de todos los espíritus, ¿verdad? Que supuestamente vienen al mundo de los vivos. Entonces, hermanos, se celebra el 31 de octubre. Nosotros en la Navidad, por ejemplo, hacemos la cena, los preparativos, ¿verdad? El ponche y todo lo que se requiere, preparamos los regalos, ese intercambio, el 24. Y esperamos hasta la noche para llevar a cabo esta celebración. Estamos en vísperas de la Navidad, ¿verdad? Y en este caso, hermanos, el Halloween estaban en vísperas, en espera de esta noche que ellos se podían encontrar con los espíritus que venían de ultratumba, del inframundo o del más allá, hermanos. Entonces, hermanos, se celebra el 31 de octubre y se espera, ¿verdad?, que estas personas puedan convivir con aquellas almas que están en pena o que andan vagando, según ellos, que andan vagando. Y es por eso, hermanos, que la gente les pone esos regalos, que le pone esas ofrendas como flores, comida, bebidas, cigarros, fruta, lo que ya habíamos comentado, para calmar o para saciar su alma, su inquietud de esas personas, porque ellos dicen que si no lo hacen, esos espíritus se podían vengar con ellos. Hermanos, qué irónico que la gente crea eso. Qué increíble, ¿no? Pero no creen que Cristo haya resucitado. Pero sí creen que aquellos espíritus de sus seres queridos vienen a comerse un taco de mole, ¿verdad? No vienen exactamente. Pero es la creencia de la gente. Es lo que ellos piensan y lo que ellos creen. Y qué irónico, hermanos, que esta gente piense de esa manera. Me gustaría que vayamos al primer verso de esta noche, hermanos, que es Hebreos 9:27. Esto es como un preámbulo, una introducción a lo que es el origen del Halloween. Y vamos a leer lo que dice la Biblia en Hebreos 9:27. Si alguien lo tiene, lo pudiera leer, por favor, fuerte y claro. Hebreos 9:27. Sí. 9:27. Sí, de Hebreos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Gracias, Sami. Dice, y de la manera que está establecido, así ya lo estipuló Dios, para los hombres, para nosotros, que muramos una vez. Y después de esto, el juicio. Cada persona que muere ya no anda vagando, ya no anda en el limbo, ya no anda en pena. Sino este versículo nos muestra que las personas que mueren van a confrontarse cara a cara con Dios y van a ser juzgados según sus obras, hayan sido buenas o hayan sido malas. Así es. Hermanos, en nuestra actualidad, esta práctica del Halloween parece inofensiva. Pero ¿quiénes son los que le enseñan a esos pequeñitos a vestirse de brujitas, de vampiritos, de monstruos, de cosas? Entre más terrorífico es mejor, ¿verdad? Y le ponen sangre y le ponen como que están abiertos y como que son muertos vivientes. Hermanos, ¿quiénes son las personas que le enseñan estas cosas a los niños? Nosotros como papás. Nosotros como papás. Queremos seguir la tradición que según hay. Exactamente, porque quieren
seguir la tradición, pero es tradición, hermanos, pero no es correcto. No es correcto, parece inofensivo, parece algo que no causa ningún daño. Pero hermanos, recordemos aquella tentación cuando Satanás se escondió detrás, ¿verdad? Se escondió en la serpiente para hacer caer, para hacer que dudara de Dios y para que muriera espiritual y posteriormente físicamente. Efectivamente, hermanos, son los papás los que enseñan de una manera indirecta esta tradición de vestirlos, ¿verdad?, de momias o de cualquier cosa de las tinieblas. Pero esto, hermanos, va en contra de los principios y de los mandamientos de Dios. Repito, parece inofensivo. Y hasta dicen ellos, miren qué bonitos se ven los niños vestidos de vampiritos, de momia, de brujita. Hermanos, una bruja es alguien que hace daño. No hay brujas blancas ni brujas negras, ni magia blanca ni magia negra. La brujería es brujería, la hechicería es hechicería. Y va en contra de los principios y de los mandamientos de Dios. Y el Señor Jesucristo, hermanos, hizo una gran revelación acerca del reino de los cielos y también de la vida de esos pequeñitos. Y vamos, hermanos, por favor, a buscar Mateo 18, del 1 al 6, vamos a retroceder, estamos en Hebreos, vamos a retroceder al primer evangelio del Nuevo Testamento, Mateo 18, del 1 al 6. ¿Estamos ahí? Sí. Dice así la palabra de Dios, vamos a esperar que todos estemos ahí. Dice así: en aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Hermanos, los discípulos estaban discutiendo. No, es que yo me esfuerzo más. No, es que yo quiero ser el primero. El ser humano buscamos siempre una posición, un rango. Siempre buscamos algo, ¿verdad? De un posicionamiento, ya sea en el trabajo, en la escuela. Quiero ser el jefe de grupo, quiero ser el gerente de mi trabajo, yo quiero ser el encargado de la obra y yo quiero tener una posición. Y en este pasaje, hermanos, los discípulos estaban discutiendo y le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Veamos la respuesta de Jesús, hermanos, en el 2. Dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. A ver, les trajo Jesús a un niño y los puso en medio. Y dice el 3, y dijo, de verdad les digo, de cierto os digo, que si no se vuelven y se hacen como niños, no entraréis. No entras en el reino de los cielos. Y cualquiera, hermanos, el 5, y cualquiera que reciba a mí, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y el 6 es muy importante. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hermanos, este pasaje es muy revelador. Dice Jesús que cualquiera que uno desvíe, que fuera de tropiezo para la fe de esos pequeñitos, mejor le fuera que se amarrara al cuello una piedra de molino y que se arrojara al mar. ¿Qué era una piedra de molino? Una piedra de molino no es una piedra muy grande como una plancha grande de piedra. Un hombre no la podía mover por sí solo. En esa piedra se ponían los granos y un asno tenía que caminar alrededor para con otra piedra fuera moliendo el trigo. Y de esa manera podían entonces hacer sus harinas y sus masas. Hermanos, esa piedra no podía ser movida por un solo hombre. Y dice Jesús, qué interesante, hermanos, que cualquiera que haga tropezar.
La palabra tropezar en el griego, hermanos, es la palabra escandalón, S-K-A-N-D-A-L-O-N, escandalón, que significa hacer caer, que significa arruinar, que significa destruir la vida de un niño. Dice Jesús que si alguien tropieza en la fe de esos pequeños que creen en Él, no tiene el derecho de vivir. Que mejor le fuera amarrarse una piedra tan grande y que se fuera al fondo del mar. La persona que haga eso, hermanos, pierde el derecho de vivir. Nos damos cuenta, hermano, de qué grave es hacer caer a uno de nuestros pequeños, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos. Con ese ejemplo que les damos, con las acciones, en las enseñanzas indirectamente, porque uno no les dice, cuando seas grande te tienes que vestir de brujita. Eso sería una enseñanza. Pero cuando uno les enseña indirectamente, los disfraza, los lleva a pedir dulces y etcétera, etcétera, todo lo que se hace ahí. Y le estamos enseñando indirectamente, hermanos, con estas prácticas, que todas estas prácticas tienen un trasfondo de los druidas y de los celtas, del ocultismo, de la hechicería, de la brujería, de la astrología y todas las ciencias ocultas. Vamos a buscar, hermanos, en el libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia, Génesis, Éxodo y luego sigue Levítico. Levítico 26. Si alguien tiene una duda, un comentario, por favor, con toda confianza, puede levantar la mano y damos tiempo para un comentario o pregunta. Dice Levítico 26. ¿Quién lo tiene, hermanos? Por favor, si lo pudieran leer. Y la persona que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Gracias. La persona que atienda, la persona que consienta, que preste atención a esas prácticas, Dios pondrá su rostro contra esa persona. ¿Cuáles eran esas prácticas? Bueno, aquí dice algunas de ellas. La que atienda a encantadores, adivinos, para prostituirse en pos de ellos. Hermanos, es algo muy delicado el ocultismo, el jugar la ouija. Es algo inocente en la secundaria, en la primaria. Los chicos luego la llevan a escondidas en una hora libre. Ahí están jugando. No es un juego. Están tentando, invocando espíritus en verdad malos. En verdad malos. Y dice este pasaje que cualquiera que atienda estas prácticas, Dios pondría su rostro contra él. Y dice que serían cortados de su pueblo. Usted cuando corta una cebolla, una zanahoria, los extremos, lo corta y lo desecha, ¿verdad? Una cebolla, el rabito de la cebolla, lo corta y lo desecha. Cualquier cosa que cortamos, hermanos, lo separamos. Y dice la Biblia, hermanos, que el que haga estas prácticas, Dios separará de su pueblo el que haga estas prácticas. Los que simpaticen con encantadores, con adivinos, con magos, etcétera, etcétera, hermanos. Todo esto está detrás de las fiestas del Halloween y se presentan como algo bonito, inofensivo, y en verdad también es incluso agradable. Pero hermanos, recordemos cómo Satanás se escondió en algo muy sutil para hacer caer a Eva. Algo que aparentemente no era dañino, pero el fin del diablo, hermanos, es dañar, es perjudicar, es hacer morir, es separar, desviar al hombre de Dios. Ahí estamos en Levítico, hermanos. Estamos en el 20. Vamos a leer ahora el verso 26. ¿Alguien lo pudiera leer, por favor?
Verso 20, versículo ¿qué? Levítico 20, 26. 20, 26. Si alguien lo pudiera leer fuerte y claro. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Wow. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. Lo vuelvo a leer, gracias. Sí. Dice, ustedes pues han de serme santos. Dios le está hablando al pueblo de Israel. En ese tiempo, hermanos, el pueblo de Israel había sido sacado de la esclavitud de Egipto por su siervo Moisés. Dios usó a Moisés para sacarlos como un libertador y los iba a introducir a una tierra nueva, a una tierra prometida. Y dice Dios, ustedes han de serme santos porque yo soy santo, dice el Señor. Ustedes sean santos porque yo soy santo. Y los he apartado de los pueblos. ¿Qué dice, hermanos? Para que sean míos. Para que sean míos. Algo tan bonito, hermanos, que Dios vio algo en el pueblo de Israel y que los apartó del resto de los pueblos y lo apartó, dice, para que sean míos, para que yo tenga ese cuidado con ustedes, para que yo tenga la bendición con ustedes, que yo sea su Dios y ustedes sean mi pueblo. Hermanos, de la misma manera, el Señor nos ha sacado del mundo, de las tinieblas del pecado, para hacernos de Él, que Él sea nuestro Dios, nuestro Salvador, y nosotros seamos sus hijos, que seamos algo muy íntimo, muy personal de Dios. Hermanos, Dios es un Dios celoso, pero no son los celos que usted y yo sentimos. El celo de Dios es un celo santo. Vamos a ver lo que dice Éxodo 20, por favor. Vamos a retroceder el segundo libro, Génesis, y luego sigue Éxodo 20, del 1 al 5. Si estamos ahí, vamos a darle lectura. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos, los celos de los hombres son ira, venganza, incertidumbre, dolor, inseguridad, duda. Pero el celo de Dios, hermanos, es diferente. Recordemos que Dios nos ha hecho a su imagen y nos ha hecho a su semejanza. Y cuando el hombre, el ser humano, se corrompe, cuando el hombre se degrada, ya sea en su vida personal, en su cuerpo, en su sexualidad o en lo espiritual también, hermanos, la imagen de Dios es manchada, porque nosotros, usted y yo, somos un reflejo de lo que es Dios. Y cuando nosotros nos corrompemos y violamos los mandamientos de Dios, Dios se pone celoso, porque nosotros somos su imagen, porque fuimos creados con un propósito y le estamos dando a nuestra vida, a nuestra espiritualidad, a nuestra sexualidad o a nuestro cuerpo otro uso diferente al que Dios había pensado. Cuando uno de nuestros hijos es maltratado, es abusado, es menospreciado, nos duele. Porque es tuyo, es algo muy tuyo, te pertenece. Y cuando ves que alguien lo maltrata o lo golpea o lo ofende, te duele en tu corazón, porque es tuyo, es parte de ti. Y hermanos, es algo semejante. Cuando nosotros nos desviamos, le damos la espalda a Dios,
lastimamos el corazón de Dios, porque Dios nos ha hecho para tener una comunión con Él, para adorarle, para servirle, pero nosotros nos desviamos. Un ejemplo de celo santo, hermanos, también es cuando Jesús entró en el templo y encontró a muchos mercaderes. ¿Recuerdan aquella escena, aquel pasaje? Y el Señor volcó las mesas de los cambistas, a los animales los corrió, azotó unas cuerdas, y Él de alguna manera tuvo un celo santo, porque ese templo había sido diseñado, había sido construido para orar, para alabar a Dios, para que se enseñe la Escritura, pero los hombres le habían dado un uso diferente para tener sus corruptelas, sus negocios ilícitos y ganancias deshonestas. Le estaban dando un uso que no era para el cual había sido hecho. Y Jesús se enoja y vuelca las mesas y dice: la casa de mi Padre, casa de oración será llamada, no cueva de ladrones. Nos damos cuenta, hermanos, del celo de Dios, que es un celo santo, que cuando usted y yo, sus hijos, la humanidad, se desvía, le duele en su corazón, hermanos. Le duele en su corazón. Y hermanos, Dios nos ha sacado del mundo para ser de Él, para pertenecerle a Él, para ser santos como Él es santo, y para ser apartados del pecado y para servirle a Él. Estamos en Éxodo, vamos a Deuteronomio, Éxodo, Levítico, Números y luego sigue Deuteronomio. Vamos a buscar Deuteronomio 18. ¿No se han animado con alguna pregunta, comentario? ¿No? Al final ya saben que hay examen. Deuteronomio 18, del 9 al 14. Tengo buenas noticias, todos hasta ahorita no se han ido extraordinario, están exentando. Han tenido 8, 9 y 10 todos. Qué bueno. Deuteronomio 18, del 9 al 14. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra de Dios: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas generaciones, de aquellas naciones, perdón. Gracias. No sea hallado en ti quien haga esto, quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego. Denme un segundo, hermanos, es que no alcanzo a ver muy bien. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y con estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén. Hermanos, Dios nos ha escogido para ser santos como Él es santo, para servirle, para que tengamos una comunión con Él. A nosotros no nos es permitido practicar las ciencias ocultas. Amén. Ay, es que mi trabajo me está yendo mal. Ay, es que en la escuela, es que en cualquier lugar. Pues mira, yo conozco a una señora que lee las cartas. Mira, yo conozco a una señora que te lee el café, los caracoles, el tarot. Mira, no es malo. Haz una limpia con huevos, no es malo. Hermanos, todo eso es oculto. Y dice la Biblia que es abominación el que hace esto y el que acude con ellos también. ¿Qué es la abominación, hermanos, para con Dios? La abominación es la repugnancia. La abominación es el asco, es la repulsión, es el horror que causa eso. ¿Alguna vez ha visto algo
muy nauseabundo, que cuando uno lo ve, ¡ay!, te volteas y mejor te vas a otro lado. Eso es abominable. Quien hace estas cosas, hermanos, es abominación para con Dios. Por muy insignificante, inofensivo que parezca en las fiestas de Día de Muertos o de Halloween. Estas prácticas, hermanos, son pues reprobables delante de Dios. Y nosotros, hermanos, los creyentes, los nacidos de nuevo, tenemos que agradecerle a Dios. Tenemos que darle gracias que nos ha dado la Biblia. Porque dice, la Biblia es una lámpara que alumbra nuestro caminar, nuestra vida en las tinieblas del mundo. Gracias a Dios que Dios nos ha dado la Biblia, su palabra, que nos guía. Hermanos, debemos darle gracias a Dios también que Él nos ha dado a su Espíritu Santo. Que sin el Espíritu Santo no pudiéramos comprender la Escritura. El Espíritu Santo es el que nos capacita para poder comprender lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Hay muchos estudiosos científicos, estudian la Biblia a profundidad. Saben de costumbres, saben de etimología, saben de historia, de escatología, saben de muchas cosas, pero la estudian únicamente o para atacarla, o como historia, o como algo especial, pero no ha llegado la verdad a su corazón. Gracias a Dios que nosotros podemos estar comprendiendo la palabra de Dios, que Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado a su Espíritu para poder comprender también la palabra, nos ha dado, hermanos, la oración. Amén. Que cuando nosotros nos equivocamos o reconocemos un error, podemos ir a Dios en oración. No tenemos que tener un momento especial para poder hablar con Dios. En el camino, en el camión, en el trabajo, en un tiempo de reposo en el trabajo, en la casa, al acostarse o al levantarse, podemos ir a Dios en oración y decirle: Señor, gracias, o Señor, perdóname, o Señor, me siento triste por esto o aquello. Podemos darle gracias a Dios, hermanos, porque nos ha dado la Biblia, nos ha dado a su Espíritu y nos ha dado la oración. Hermanos, también tenemos que darle gracias a Dios porque nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo, que por medio de Él tenemos reconciliación para con el Padre. Vamos a ver lo que dice, hermanos, Juan 14:6, por favor. Si alguien lo pudiera leer, Juan 14:6. Juan 14:6. Y alguien pudiera leer, buscar Juan 8:32. Alguien pudiera buscar aparte Juan 8:32. ¿Qué dice Juan 14:6? Y alguien busque Juan 8:32. 8:32. 14:6. 6. Por favor, también fuerte y claro. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Amén. Gracias a mí. Jesús le dijo: dijo Jesús, yo soy el camino. El camino al Padre, el camino a la eternidad. Jesús dijo: yo soy la verdad y yo soy la vida. Otro pasaje que vamos a leer más adelante, en 8:32, dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado, de la ignorancia, de la condenación. Libres en Cristo, hermano, del yugo opresor del enemigo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hoy disfrutamos de vida. Hoy estamos vivos, pero Dios quiere darte vida eterna. Que cuando tú cierres tus ojos aquí en el mundo, tú los abras en la presencia de Dios eternamente. Amén. Y para eso tenemos que seguir escudriñando la Escritura, para que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de nosotros y nosotros digamos: Señor, me rindo a ti, entrego mi vida a ti. Tú sé mi Señor, yo te reconozco como el Salvador de mi alma.
Gracias, Señor, por encontrarme. Gracias, Dios, por haberme buscado cuando yo estaba perdido, sucio, polvoroso, sudoroso, hablando espiritualmente. Gracias, Señor. Dios nos ha dado su palabra, su espíritu, la oración y a su Hijo Jesucristo. Amén. Juan 8:32, por favor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Gracias a mí. Y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesucristo. Dios. Jesucristo, hermanos, no es religión. Jesucristo es verdad. Jesucristo es paz. Jesucristo es amor. Jesucristo es perdón. Jesucristo es vida. No es religión, hermanos. Dios envió a su Hijo Jesucristo para buscarnos a cada uno de nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, perdidos, lejos, distraídos en las cosas del mundo, yendo en pos de lo que el mundo ofrece, hermanos, en las costumbres del mundo. Pero gloria a Dios, hermanos, que nos ha alcanzado. Amén. Y nos ha encontrado. Para terminar, hermanos, vamos a buscar Lucas 19:10. Lucas 19:10. Recuerden que al final hay examen. Rafita ya se lo sabe, ¿eh? ¿Te lo sabe, Rafita? Adelante, hijo, por favor. Lucas 19:10. Que no diga él. Sí, que A ver, Ay, lo quitaste. punto extra para el examen final. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Eso. Rafita, lo dijo de memoria, ¿verdad? Y Tiene otra rebanada de pastel. otra rebanada de pastel. Dice este pasaje, hermanos, gracias, Rafita. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, Amén. vino a buscar y vino a salvar lo que ¿qué? Lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Nosotros nacemos perdidos, extraviados, lejos, separados por nuestro pecado. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para darnos vida, para darnos paz, reconciliación con Dios el Padre a través de su sacrificio. Si alguien de aquí no ha hecho una decisión por Cristo, considérelo. Considérelo. Dios sigue tocando a la puerta del corazón. Muchas veces decimos, más adelante, yo sé que es bueno lo que me dices, pero creo que ahorita no quiero. Posiblemente más adelante. Hermanos, amigos, ese más adelante pudiera no llegar. No sabemos si vamos a vivir el día de mañana. Dice la palabra de Dios que el día de salvación es hoy. Es hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Para concluir, hermanos, estamos en Lucas, ahora el capítulo 15, versos 7 y 10. ¿Quién lo tiene, por favor? Lucas 15, 7 y 10. Os digo, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Y el 10? Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gracias a mí. Dice Jesús, dice el Señor Jesucristo, les digo que así hay más gozo en el cielo por un pecador como usted y como yo, Amén. que se arrepiente, que al escuchar la palabra la comprende, decide arrepentirse de sus pecados, decide abrir la puerta de su corazón, recibir el regalo de la vida eterna que es en Jesucristo. Hermanos, cuando eso pasa, hay gozo, hay fiesta, hay júbilo en el cielo. Me encanta el verso 10. El verso 10, ¿lo pueden volver a leer, por favor?
hay gozo delante de los ángeles de Dios. ¿Aquí está? Sí, la Sí, Biblia. están todos. ¿Fuerte? Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gracias, hija, otra vez. Hermanos, por una persona hay gozo en el cielo, delante de los ángeles. Ahora imagínense, cuando una familia completa se rinde a Cristo y se arrepiente de sus pecados y decide seguir a Jesús y permanecer en sus promesas, ese gozo, ¿verdad?, crece y crece en el cielo. Nos damos cuenta, hermanos, qué importante es usted, soy yo, y cada persona que vemos en la calle, en el transporte público, en el trabajo. Mucha gente está muriendo sin haber escuchado el Evangelio de arrepentimiento y fe. Muchas personas están yendo a una eternidad sin Dios, en las tinieblas del infierno, porque nosotros hemos callado. No, hermanos. Tenemos que hablar. Tenemos que decirle, no practiques esas fiestas de Halloween. Detrás de esas festividades hay hechicería, hay brujería, hay sacrificios de niños. ¿Sabían ustedes que en estas fechas hay muchos niños desaparecidos? Se los roban y muchos de ellos son sacrificados. Porque también el 31 de octubre, hermanos, según las creencias, el 31 de octubre, como es un imitador, el diablo, supuestamente es el cumpleaños de Satanás. Así como Jesús vino al mundo a nacer y el 24 o 25 de diciembre no es el nacimiento de Jesús, pero así ya es la costumbre, el enemigo, como es imitador, también él quiere tener un día que se le celebre de su cumpleaños. Y estos días, hermanos, sacrifican a muchos niños para ofrecerlos a Satanás. Tenemos que abrir nuestros labios, hermanos, para decir a esas personas, no celebres eso. Detrás de eso hay ocultismo, hay perversidades y hay obras diabólicas. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, que sin duda, Señor, es una luz, una lámpara para darnos el conocimiento, para llegar a ti, Señor, para llegar al cielo a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque nos has dado tu Espíritu Santo, porque nos has dejado esta herramienta tan poderosa que es la oración, y también, Señor, nos has dado a tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. No tenemos que decir, dame más de ti. Tú ya nos diste todo esto. Tú nos dices a cada uno de nosotros, yo quiero más de ti. Yo quiero más tiempo contigo. Que ores más conmigo, que leas más mi palabra. Tú nos dices eso, Señor. Padre, ayúdanos a ser santos, apartados del pecado, como tú eres santo, Señor, para servirte. Gracias, Padre, por poner tus ojos en cada uno de nosotros para hacernos tuyos, de tu propiedad, Señor, y darnos el cuidado que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice esta familia, bendice este hogar, esta casa. Bendice a los hermanos que también vienen y que hoy no han venido, Señor. Guárdalos. Tú sabes cuál fue el motivo por el cual no vinieron. Sé con ellos, Padre. Bendícelos. Suple para sus necesidades. Gracias, Padre. Oramos en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.